Bienvenidos a Financieros sin Corbata, el podcast, un espacio en donde hablamos sobre educación financiera y finanzas personales, así como de temas del acontecer económico y financiero. Hoy nos acompaña en entrevista a Verónica Cordero, directora general de Desarrollo de Negocios en HR Ratings. Es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Inversiones por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y bursátil. Ha participado en la investigación, desarrollo e implementación de reglas de operación en el mercado de capitales, así como la coordinación de la asesoría y acompañamiento a empresas que desean salir a bolsa. Bienvenidas y bienvenidos a Financieros sin Corbata, el podcast en donde hablamos de finanzas y economía. El día de hoy estoy muy contento ya que nos acompaña Verónica Cordero, directora general de Desarrollo de Negocios de HR Ratings. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Eder, un gusto saludarte. Mil gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan también. Muchísimas gracias primero que nada por tu tiempo. Para nosotros es muy importante que nos acompañes en esta ocasión y vamos a estar hablando de un tema muy importante que también ha resonado bastante en estos últimos días, el entorno económico, los cambios a la política, en la política mexicana, etcétera. Entonces el tema del que vamos a hablar el día de hoy es muy importante para entender el ámbito económico y financiero de México y del entorno financiero en general. Y bien, para iniciar me gustaría preguntarte qué es una agencia calificadora de riesgo y cuál es su papel dentro de la toma de decisiones financieras. ¿Cuál es la importancia de que existan estas entidades financieras? Claro que sí, Eder, mil gracias. Y como bien dices, la verdad es que pues en las últimas semanas Sí. ha sonado mucho este tema, ¿no? De calificaciones y demás. Déjame te platico un poquito justo qué hacen las calificadoras de riesgo. Como su nombre lo dice, busca medir el riesgo. ¿El riesgo de qué? Puede ser de una empresa, de un país, de un banco, nosotros les llamamos entidades, ¿no? Trabajamos también con municipios. Al final del día, digamos, es cualquier entidad que nosotros podamos revisar, ¿no? Y somos entidades, las calificadoras, somos empresas autorizadas, necesitamos una autorización por parte del regulador, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y al final del día lo que se busca con esta medición de riesgo es emitir una opinión de la capacidad de pago que tienen estas entidades que te comentaba, ¿no? ¿Qué tan buen pagador puede ser o no un gobierno, un país, una empresa, un banco? Y es un poco como cuando vamos a pedir dinero al banco nosotros como personas físicas, ¿no? Cuando yo voy al banco y le digo, oye, préstame 10,000 pesos, el banco va a revisar cuánto gano, cuánto gasto, entonces va a medir mi capacidad de pago y con base en eso me va a decir, oye, si te presto o no te presto. Exactamente eso es lo que hacemos las calificadoras de valores. Solo somos un tercero independiente, digamos, que emitimos esta opinión para las entidades. Perfecto, entendiéndolo y resumiéndolo es un poco, como lo mencionabas, para nosotros un reporte de crédito o lo que se conoce como un buró de crédito, si lo pudiéramos ver de esa manera, pero para las entidades... Sí, adelante. Sí, ciertamente, y la palabra que utilizaste es tal cual, es el reporte de crédito de esas entidades generada por un tercero, ¿no? Entonces las calificadoras son ese tercero que generan ese reporte o ese análisis. Ok, y entendiendo esto, ¿cuál es la importancia de que estén calificando y evaluando la situación económica y financiera precisamente de países, municipios o empresas? ¿Por qué es importante que se emitan estos comunicados públicos que constantemente escuchamos en las noticias? HR Ratings bajó la calificación de tal empresa o de tal país, etcétera. ¿Por qué es importante que sea de dominio público esto? Mira, esa pregunta es de las que son clave, ¿no? Al final del día, y si fuera yo muy simplista, te diría que es para mantener al mercado informado, ¿no? O sea, si tú
tienes o quieres hacer una inversión, quieres tener información respecto a esa inversión y también quieres generar confianza y quieres que Ok, haya un entorno en donde el inversionista se sienta cómodo. Pero finalmente, y déjame te divido un poco la ok, respuesta en dos partes. La primera, y ya te lo comentaba, es porque es un tercero independiente, ¿no? Porque es alguien que sin ningún tipo de conflicto de interés, y ahorita esa parte del conflicto de interés es importante, ok, va a emitir esta opinión y te va a decir en dónde estás en una cuestión o en dónde está el tema del riesgo de la entidad en cuestión. Y es un tema, te decía yo, de confianza y reputacional. Las calificadoras de valores normalmente algo que cuidamos mucho es la reputación, porque si yo salgo a decir que una entidad es AAA, mi nombre va de por medio, ¿no? sí, sí, Quiere sí. decir que yo estoy respaldando esa información con el análisis que ya hice. Y el otro punto que te diría, el por qué es importante, es por un tema regulatorio. Al final del día, las autoridades siempre van a buscar brindar esta certeza a través de regulaciones. Y para darte un poquito de historia, las calificadoras de valores surgieron el siglo pasado en Estados Unidos y en Ok, realidad cuando surgieron no estaban reguladas. Fue realmente hasta 1934 más o menos cuando en Estados Unidos, con la creación de la SEC, que es el regulador allá, surge una regulación para estas entidades. Entonces, ¿por qué es importante? Te digo, es un tema de mercado por un lado, pero también es un tema de regulación por el otro, en donde en conjunto lo que estamos buscando es dar esta certeza y esta confianza al mercado respecto de la información que hay disponible de las entidades que los inversionistas están evaluando. Esto que me comentabas me parece muy interesante el tema de la independencia, porque como lo hablábamos al principio, si yo voy al banco y el banco pide referencias de mí, pues quizá es poco probable o poco ético que le pregunten, o sea, a mi mamá o a mi hermano, oye, ¿es buen pagador, es buen cliente? Pues te van a decir que sí, ¿no? Porque pues, Claro, hay un a tu mejor parentesco. amigo. Sí, sí, entonces cuando lo haces con alguien independiente, en este caso con buro de crédito, pues él es más frío, Así más es. neutral y te va a decir la verdad, no, sí o no, o por esta cantidad. Entonces, entendiéndolo de esta manera, lo mismo ocurre cuando un país, una empresa, un municipio quiere solicitar dinero a los inversionistas, pues tiene que haber imparcialidad de alguien que dice si está apto para solicitar el crédito o hasta esta cantidad, o cuidado con el riesgo, ¿no? Que ahorita igual vamos a hablar de eso. Precisamente, Exactamente. sí préstaselo, pero aguas, porque mira, ha ocurrido Exacto. esto y esto y esto. Pero fíjate en estos Entonces, detalles, ¿no? Exactamente. sí, exactamente. Y también, ya que estamos adentrándonos un poco en esto, me gustaría que nos explicaras qué es el rating, cómo lo miden y por qué lo miden de esa manera. Porque, como lo mencionaba, escuchamos en las noticias que bajó la calificación o que se mantuvo y que hay unas siglas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos ayudes a entender qué significan esas siglas, qué es el rating para que el público que nos escucha también tenga más conocimiento al momento de escuchar estas noticias, que ahorita va a estar muy movido ese tema y entienda un poco más qué es lo que está ocurriendo. Claro, por supuesto, Eder. Mira, al final del día el rating o la calificación, ¿no? El rating es la Sí, palabra en inglés, es el resultado del análisis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que ese análisis se vea reflejado en un valor y ese ok, valor está establecido en una escala. Esa escala, justo lo que te platicaba, ¿no? Cuando surgieron las calificadoras de valores y demás, desde ese momento se estableció esa escala y la escala se estableció en letras, que es lo que dices, ¿no? Pues ok, de repente escuchamos en las noticias y no sabemos ni de qué nos sí, están hablando, pero para hacerlo de manera muy simplista, las escalas, te decía, van en letras, empezamos en un triple A y termina en un ok, D. Un D es estás reprobado, ¿no? Y ok, un triple A, si lo ponemos como si estuviéramos en la escuela, en las calificaciones de la escuela, cuando te están revisando en la escuela, un triple A es como si tuvieras un 10 de calificación. Y así vas bajando, ¿no? Un doble A es un 9, un A es un 8, y hay algo que los inversionistas toman muy en cuenta o que también vamos a escuchar muchísimo, que es a lo que le llamamos
grado de inversión. El grado de Ok, inversión es justo cuál es el mínimo que necesitas para pasar en la escuela. Que en la ok, escuela, supongamos, es un 7. En este caso, el grado de inversión para los inversionistas es un triple B. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ciertos inversionistas puedan prestarte dinero, necesitas al menos tener una calificación de triple B. ¿Y qué quiere decir esto para los inversionistas? Y justo lo comentabas hace unos momentos en una cuestión de riesgo-rendimiento, la típica regla, ¿no? sí, A mayor riesgo, pues tú tendrías que estar pidiendo a cambio un mayor rendimiento, tendrías que estar pidiendo una tasa mayor. ¿Por qué? Porque yo te voy a prestar, pero estoy consciente de que no tienes 10, ¿no? O sea, a lo mejor hay ciertas cosas, no estás mal, o sea, sí estudiaste para el examen, sí estás pasando, sí estás en un buen nivel, pero como no sé cómo te vas a comportar, pues entonces, pues en lugar de pagarme un peso de interés, págame 5, ¿no? Y entonces sí. a los inversionistas la calificación les sirve precisamente para establecer este nivel de rendimiento o de tasa que le van a pedir a la entidad que le están pidiendo el dinero prestado. Entonces, te digo, al final la calificación es el resultado del análisis y es la referencia que va a tomar el inversionista para poder determinar qué precio, digamos, te va a cobrar por prestarte ese dinero. Ok, y precisamente me gustaría que nos describieras un poquito cuál es la situación actual de México en términos generales, cuál es el piso en donde nos encontramos en este momento, cuál es la calificación y dado los recientes acontecimientos a las reformas constitucionales, un poquito de la perspectiva que puede venir de ese lado, desde su Claro, visión, ¿no? por supuesto, y esa también ha sido, como comentábamos, el tema para muchos y que realmente es importante, ¿no? Sí creo que hay que estar pendientes de todo lo que está pasando. Te platico, nosotros tenemos la calificación de México en un nivel de triple B más, que eso es lo que te Ok, platicaba, estamos en el nivel de grado de inversión, estamos bien, pero ¿por qué o por qué estamos escuchando que se dice mucho en las noticias o que hablan mucho del tema de la calificación de México? Porque en realidad, pues ese grado de inversión, ¿no? Este 7 de calificación, en caso de que caigamos a un 6, pues eso quiere decir que el inversionista a lo mejor va a tener que invertir menos o va a tener que cambiar las condiciones o nos va a tener que cobrar más. Ese es realmente el impacto. Entonces, ¿qué es lo que ok, hoy nosotros estamos viendo? Tenemos a México en triple B. La verdad es que las condiciones o lo que hoy ha pasado en el mercado no están reflejando algo real en los números de finanzas públicas. Por lo tanto, yo hoy, o en la parte de HR Ratings, no estamos previendo algún impacto directo en la calificación. Sin embargo, sí hay elementos a los que estamos poniendo atención. ok, Por ejemplo, a qué tenemos que estar pendientes, ¿no? Vienen elecciones en Estados Unidos. Una realidad que hay en México es que somos los vecinos de Estados Unidos y que realmente sí, nuestra ubicación, pues a favor y en contra, ¿no? Nos juega. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que vaya a pasar en las elecciones de Estados Unidos y muy pendientes también del paquete económico para 2025. Cada año, en noviembre, el gobierno tiene que publicar lo que es el presupuesto para el siguiente año y los números, digamos, que están previendo para el siguiente año en cuestiones de gasto, en cuestiones de cómo se va a comportar los números en finanzas públicas. Eso realmente es lo que en una cuestión real nos puede mover o nos puede impactar en el cómo vemos hoy a México. Pero si tú me preguntas hoy, lo vemos sin ningún cambio, ¿no? O sea, nos ok, mantenemos en el mismo lugar, que si vemos, y nosotros de manera trimestral hacemos una publicación de datos macroeconómicos, si ok, vemos una contracción en el crecimiento esperado para el 2024. Teníamos un estimado de crecimiento del PIB para 2024 del 2% y lo cambiamos a 1.4 en nuestra reciente publicación que fue la semana pasada. Y en temas, por ejemplo, de inflación, si vemos una inflación a la alza.
traíamos un dato de 4.15 esperado para finales de 2024 y se ajustó a 4.60. Entonces, esto nosotros lo publicamos de manera trimestral, es información que hay que estar consultando. Algo que es bien importante es que estas revisiones son dinámicas. Hay que estar monitoreando de manera constante y por lo tanto, y un poco ya aterrizando, y perdón, hice a lo mejor o te traté de dar todo un contexto, pero en una cuestión de cómo vemos a México, hoy en día la situación no ha cambiado. Vemos a México como lo veíamos en abril del 2024 que sacamos nuestra calificación o nuestra revisión de la calificación, pero te digo, es importante estar al pendiente de datos y de lo que va pasando para entonces, en caso de que haya algún cambio real en los números, pues poder salir a dar nuestra opinión en cuestión de cómo se ven reflejados estos números. Muy bien, bueno, ya entendiendo un poco cómo evalúan la situación de un país, entiendo la coyuntura económica, inflación, son muchas variables, pero también para entenderlo desde el lado corporativo, ¿qué elementos se evalúan en el caso de una empresa? Es decir, yo, Eder, tengo mi empresa Termos SADCB que está cotizando en la bolsa, ¿no? Etcétera. ¿Cómo me evalúan a mí como empresa? Ya escuchamos un poco del contexto para un país, pero a las empresas que cotizan en bolsa y en las que yo quisiera invertir, ¿cómo es esa evaluación? ¿Qué elementos o qué riesgos ven de ese lado para evaluar? Por supuesto, y eso también es súper importante. Yo te diría que en cualquier entidad, sea empresa, sea gobierno, sea banco, en cualquier tipo de entidad de la que estemos hablando, se van a atender siempre dos aspectos, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos obviamente es la información financiera, ¿no? Los números, esto que te decía, cuánto ganas, cuánto gastas, toda la parte numérica histórica, pero también hacia adelante. Se revisa, digamos, una línea de tiempo de al menos 5 años en nuestra metodología para poder determinar la situación. Pero además se revisan aspectos que se llaman cualitativos. Cualitativos que están enfocados más en un tema de procesos y en un tema como de cuestiones que no se ven directamente reflejadas en el corto plazo en los números, pero que en el largo plazo sí pudieran reflejarse. Y de hecho, algo que es importante comentar es que a partir de la firma del Acuerdo de París en el 2015, el análisis de riesgo o el cómo se ve el riesgo de las entidades en general ha tenido un cambio bien interesante, en el que los inversionistas ya no solo te preguntan por los números, sino que además te dicen, oye, está perfecto, pero ahora cuéntame cómo tomas tus decisiones. Oye, ahora cuéntame cuál es tu proceso para colocar cartera. Oye, pero también quiero saber qué estrategias éticas tienes internamente. Cuéntame también en cuestión de generación de fuentes de energía. Se están metiendo mucho más aspectos que te decía yo, no se ven reflejados numéricamente en el corto plazo, pero que en el largo plazo saben hoy en día los inversionistas que van a tener un impacto. Y todo esto es el tema que últimamente también se ha puesto muy de moda, del tema ASG, ambiental, social y de gobernanza. Entonces, cuando hacemos una calificación, hoy en día se toman cuantitativos y cualitativos y cada vez más el tema de cualitativos tiene más peso. Entonces hay que también no perder de vista esa parte que yo creo que en próximos años pues también seguirá evolucionando, porque te digo, del 2015 para acá ha sido algo en forma exponencial. Ok, precisamente lo que me platicabas hace un momento me sonaba gobierno corporativo, que también es un concepto que estamos escuchando muy frecuentemente ya en los últimos años y que también, como lo mencionabas, los inversionistas están pidiendo más información hoy y que esa información sea pública para tener esa confianza de saber que no solamente los números, sino qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización, quiénes toman las decisiones, por qué se toman las decisiones. Entonces, es muy interesante este análisis que nos compartes de no solo ver el tema en números, estados financieros, etcétera, sino estar al pendiente de lo que ocurre dentro de esta estructura corporativa y también muchas veces
Digo, no sé cómo lo tomen desde su perspectiva estos escándalos o a veces noticias que detonan para un gobierno o una empresa igual que llegan a afectar en su calificación, por lo que tengo entendido. Ya tú me explicarás si es verdad o no, pero también esos aspectos son muy, muy importantes para la calificación de una empresa. 100%, Eder. Yo te diría que incluso desde la perspectiva que tenemos en HR Ratings, el tema del management, o sea, de quién es el equipo directivo, Ok. de quién toma las decisiones, de cómo se toman las decisiones, es algo que siempre ha tenido relevancia. Entender, conocer e incluso el tema este que te decía ético, ¿no? Porque muchos de los escándalos que han habido en la historia de las calificadoras, ¿no? Sí, O en la historia de los negocios, es por una falta de ética, es por un tema de que una sola persona tiene el control de todo, es por un tema de falta de transparencia, ¿no? Oye, pues yo te reportaba unos números, pero en realidad eran otros. Entonces, por eso creo que la parte cualitativa, te digo, nosotros siempre lo hemos tomado en cuenta, pero el inversionista cada vez más le pone atención a eso, porque hay incluso temas desde el tema ambiental, ¿no? Oye, pues resulta sí. que estás basado en una zona de huracanes o en una zona sísmica o en una zona donde la seguridad no es la mejor. Todo eso tiene un impacto en tus números, insisto, quizás no en el corto plazo, pero Sí. definitivamente sí en el largo plazo. Muy bien, pues es un análisis muy interesante. Creo que al público le va a ayudar muchísimo a entender estas variables, ¿no? Que escuchamos, que ocurren, los reportes, etcétera, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues es todo un análisis muy completo, numérico, ya lo mencionabas, estos aspectos un poco más cualitativos y que es todo lo que se revisa al momento de emitir una opinión, un rating, una calificación. Y ya para ir cerrando, me gustaría que nos compartas si tienes algún contenido, algo que tú consumas, que nos permita seguir aprendiendo de estos temas, ya sea alguna película, algún otro podcast, algún libro, algo quizá que haya servido igual para tu formación y digas, bueno, este es como que fundamental para entender estos temas. Algo que nos quieras ir compartiendo. Claro que sí, Eder. Mira, la verdad es que a mí para todo el tema de calificadoras hay dos películas que me encantan porque Ok, justo nos ayudan a entender la necesidad de la regulación, ¿no? El tema del conflicto de interés y por otro lado la importancia de las calificadoras en un mercado. La primera es La Gran Apuesta y ok, la segunda es Inside Job. Estas dos películas hablan precisamente de todo lo que se vivió en el 2008 sí, en la crisis del 2008 y que estuvo muy relacionado a un tema de calificadoras y a un tema de crisis de confianza en el mercado. Entonces, para todos los que nos escuchan, para mí son de mis películas favoritas. La verdad es que las he visto varias veces y cada vez que las veo, como que rescato algo diferente. Bueno, al final del día creo que, como ya te comentaba, este tema sigue evolucionando. Encantada de seguir platicando en cualquier otro momento. La verdad es que creo que estos espacios precisamente ayudan a que la gente que no está tan familiarizada con los temas puedan entender un poco más allá y de nuestro lado felices de seguir platicando en cualquier otro momento de cualquier otro tema. Siempre es un gusto y nos encanta poder compartir con la gente. no, pues el gusto también es nuestro, Verónica. Tienes las puertas abiertas cuando quieras. Volvemos a platicar, quizá ya de un tema un poco más a detalle, quizá de la coyuntura económica de México. Tan solo eso hay un sinfín de temas que se vienen Seguro. para cierre de año y para la siguiente administración de México. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Finalmente, ¿hay alguna red social en la que podamos seguirte? No sé si tienes alguna publicación en algún otro lugar para poder seguir leyendo o escuchando tus análisis respecto a estos temas. Mira, en realidad las cuentas institucionales, yo te diría en HR Ratings Ok, generamos mucha información. Nos pueden, o sea, en nuestra página de internet hay mucha información, pero también estamos en X, ahora X, y en LinkedIn. perfecto. Ahí pueden encontrar todos los reportes de calificaciones que tenemos,
todos los que son públicos, y en X pues también toda la parte de información que se va generando en cuestión macroeconómica del país. Excelente, pues ahí lo tienen, amigos, si quieren conocer un poco más del mundo de las calificadoras, los análisis que realizan y también pues sus anuncios que hacen periódicamente para conocer la situación económica de nuestro país o de la empresa que es en la que ustedes están invirtiendo o en la que piensan invertir, pues esta es una gran herramienta para poder informarse y tomar decisiones de inversión muy, muy bien informadas. Pues muchísimas gracias, Verónica, es un gusto tenerte Gracias por aquí. A ti. Esperamos verte muy pronto de nuevo y pues un saludo para toda la audiencia que nos escucha. ¿Algo más que desees agregar? No, agradecerte, Eder. Te digo, creo que estos espacios son muy importantes, y lo que decías, ¿no? El tema de los reportes, a veces la información está ahí. Sí, Acérquense, sí. investiguen. Hoy en día el internet nos permite tener acceso a todo, y también ahí en los reportes están nuestros datos de contacto. Si en algún momento quieren la gente que nos escucha hablar de una empresa en particular, siéntanse con toda la confianza de escribirnos directamente y estaremos encantados de platicar. Excelente. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.